¿Y si les dijera que los primeros indicios de demencia no son necesariamente los olvidos? La mayoría de nosotros cree que todo empieza con las llaves perdidas o con nombres que se nos escapan. Pero esa es una idea peligrosa y, además, muy extendida. Existen señales sutiles, casi ocultas, que se manifiestan mucho antes de que los problemas de memoria sean evidentes. Son avisos que casi todo el mundo ignora, achacándolos al mal genio, al estrés o simplemente a la vejez. Hoy hablaremos de 7 de estos precursores ocultos de la demencia. Conocer estos síntomas puede regalarles a ustedes y a sus seres queridos lo más valioso que existe: tiempo. Tiempo para tomar medidas. Así que quédense con nosotros, porque la información de este vídeo podría cambiarlo todo. Pero antes de pasar a las señales en sí, aclaremos rápidamente qué es la demencia. Es fundamental entender esto. La demencia no es una enfermedad específica. Es un término general o un término paraguas, parecido a cómo usamos, por ejemplo, enfermedad cardíaca. Describe un conjunto de síntomas relacionados con el deterioro sostenido de las funciones cognitivas, es decir, con la capacidad del cerebro para pensar, para memorizar o para razonar. Aunque el Alzheimer es la causa más frecuente de demencia, existen muchísimas otras, y la diferencia clave entre la demencia y el olvido normal por la edad es que estos cambios son lo suficientemente serios como para interferir en la vida cotidiana. Olvidar dónde pusimos las gafas es normal, pero olvidar para qué sirven las gafas, eso sí es un motivo para estar alerta. Nos centraremos justo en esos cambios, en los más profundos y menos evidentes. Empezamos con la primera señal de alarma, esa de la que casi nadie habla: los cambios sutiles, pero constantes, en la personalidad. Piensen en esto. Su padre, que siempre ha sido tranquilo y sensato, de repente se vuelve desconfiado. Empieza a acusar a los vecinos de robarle el periódico, o se enfada con todo el mundo sin motivo aparente. O al revés, su madre, esa mujer enérgica y sociable, se aísla de repente, se vuelve miedosa y ansiosa. Solemos echarle la culpa a estas conductas, justificándolas con el estrés, los problemas de la vida o el famoso carácter de la edad. Pero eso es un error gravísimo, un error fundamental. La personalidad se construye durante décadas, es el núcleo de lo que somos. Si ese núcleo empieza a cambiar sin explicación, ojo, porque puede ser una señal de que hay cambios estructurales en el cerebro. Esto no es solo mal humor. Es un posible grito de auxilio del cerebro, especialmente de los lóbulos frontales, que son los encargados del autocontrol y la conducta social, y que están empezando a fallar. Este es un marcador crítico, uno que se manifiesta mucho antes que cualquier otro síntoma. Fíjense en este ejemplo tan revelador. Imaginen a alguien que siempre ha sido el alma de la fiesta, le encantaba tener gente en casa y las celebraciones ruidosas, y de repente, poco a poco, empieza a rehuir las reuniones. Primero dice que no a las grandes celebraciones, luego a las quedadas con los amigos, y al final, incluso deja de contestar las llamadas de teléfono. La familia piensa, estará cansado, querrá paz y tranquilidad. Pero ojo, la realidad es que quizás evita el contacto porque le cuesta cada vez más seguir el hilo de la conversación, encontrar las palabras adecuadas o pillar los chistes. Piensen que la interacción social es una tarea cognitiva muy compleja, y cuando el cerebro ya no puede manejarlo con facilidad, la respuesta más simple, desgraciadamente, es aislarse. Por eso, si notan que un ser querido pasa sin razón aparente de ser un extrovertido a convertirse en un ermitaño, no lo ignoren, no le resten importancia. Intenten averiguar la razón con cariño y tacto, porque detrás de ese cambio puede esconderse algo mucho más serio que un simple deseo de estar solo. Es fundamental saber distinguir estos cambios de un simple bajón o de la depresión. Es cierto que la depresión también provoca apatía y aislamiento social. Pero en el caso de la demencia,
los cambios de personalidad suelen ser mucho más extraños e ilógicos. Por ejemplo, alguien puede volverse exageradamente confiado y acabar dándole dinero a timadores, aunque toda la vida haya sido una persona extremadamente prudente. O puede empezar a actuar de forma desinhibida, haciendo bromas fuera de lugar o invadiendo el espacio personal de otras personas. Esto sucede porque se ven afectadas las partes del cerebro que actúan como nuestra brújula moral interna y como nuestro filtro o sensor. La persona no se vuelve mala, simplemente pierde la capacidad de evaluar las normas sociales y las consecuencias de sus actos de forma adecuada. Si usted nota comportamientos que son totalmente atípicos para esa persona, es una señal de alarma seria. Hay que buscar la ayuda de un especialista, y no simplemente juzgar. La segunda señal, y quizá la más difícil de asumir para quienes estamos alrededor, es la pérdida progresiva de la empatía. La empatía, esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, de comprender y de compartir sus sentimientos, es la piedra angular de nuestras relaciones sociales. Ahora, deténganse a pensar un momento. ¿Qué pasa si esa capacidad empieza a apagarse? Esa persona querida, que siempre fue tan sensible y atenta, de pronto parece fría. No le importan sus problemas o, peor aún, se muestra dura. Lo vemos, por ejemplo, cuando usted le cuenta algo muy personal o sus preocupaciones más profundas, y la respuesta es solo un vacío o una gran irritación. Puede soltar algún comentario hiriente sin darse cuenta del daño que le ha causado. Aquí es vital entender que no es que le haya dejado de querer. En realidad, esto puede deberse a la atrofia de ciertas zonas del cerebro que gestionan la inteligencia emocional. A esa persona le cuesta físicamente descifrar sus emociones a través de su expresión facial o el tono con el que usted le habla. Les voy a contar una historia real. La esposa de un paciente me estuvo contando que ella siempre consideró a su marido como el hombre más atento y cariñoso del mundo entero. De hecho, cuando ella caía enferma, él nunca se separaba de la cabecera, pendiente de ella en todo momento. Pero un día, ella se hizo un corte profundo en la mano mientras estaba en la cocina. La sangre manaba a borbotones, y ella lloraba del dolor y del susto. Y él simplemente se quedó de pie, mirando la escena con total indiferencia, sin inmutarse. Después, como si nada, le preguntó que a qué hora estaría lista la cena. Para ella, aquello fue un shock terrible. Pensó que su marido se había convertido de repente en un egoísta insensible y cruel. Solo meses después, cuando otros síntomas se hicieron evidentes, los médicos le explicaron que aquella frialdad había sido uno de los primeros indicios de la demencia frontotemporal. Su cerebro había dejado de reconocer las señales de alerta, dolor, necesito ayuda, provenientes de su ser más querido. Así que, si se encuentran con esta frialdad emocional repentina en alguien cercano, no se apresuren a juzgar o a ofenderse. Podría ser, en realidad, el primer síntoma de una enfermedad. ¿Cómo separamos esto de la simple frialdad o el egoísmo de siempre? Aquí la palabra clave, mis queridos, es el cambio. Si una persona ha sido egocéntrica y poco sensible durante toda su vida, bueno, esa es simplemente su manera de ser, su carácter. Pero si hablamos de alguien que siempre ha sido su pilar, que sabía cómo tranquilizar, cómo darnos apoyo, y de repente esa capacidad desaparece, como si le hubieran dado a un interruptor y se apagara. Eso sí que es una señal de alarma. Fíjense bien en cómo reaccionan ante cosas que antes les tocaban el alma. Piense en la noticia del nacimiento de un nieto, o, por el contrario, ante una noticia triste. Si la reacción es plana, extraña, desproporcionada, o directamente no hay reacción alguna, es el momento de preocuparse seriamente. La pérdida de empatía destruye familias y relaciones, porque los seres queridos se sienten traicionados e incomprendidos. Pero es fundamental recordar que detrás de esto no hay mala fe, no hay malicia, sino un proceso biológico que está deteriorando el cerebro. La tercera señal, y esta quizás no es tan evidente,
Es cuando aparecen de repente problemas para manejar las finanzas o para realizar planificaciones complejas. Y ojo, no hablamos de olvidar pagar una factura. Estamos hablando de problemas mucho más serios y profundos. Por ejemplo, una persona que siempre ha llevado las cuentas de casa con mucho rigor, al dedillo, de repente empiezan a hacer compras raras y sin lógica, como comprar 3 aspiradoras iguales, o invertir todos sus ahorros en alguna estafa, una pirámide financiera sospechosa, algo que antes jamás habría considerado. Ocurre lo mismo con las tareas que requieren muchos pasos. Preparar una cena elaborada siguiendo una receta nueva, planificar un viaje o, incluso, simplemente aprender a usar un mando a distancia nuevo para la televisión. Todo esto se convierte en un obstáculo insalvable. Esto pasa porque la demencia no solo afecta a la memoria. También daña lo que llamamos las funciones ejecutivas del cerebro. La capacidad de planificar, la lógica, el pensamiento abstracto y la habilidad para evaluar las consecuencias de nuestros actos. Imagínese a un capitán de barco. Para mantener el rumbo de la nave, no solo tiene que recordar la carta de navegación, sino también saber trazar la ruta, considerar el clima, la velocidad de la corriente y coordinar a toda la tripulación. Nuestro cerebro funciona de la misma manera. Gestionar las finanzas o planificar una tarea complicada es precisamente ese trazado de la ruta. Una persona con demencia incipiente puede recordar que tiene que pagar el alquiler o las facturas, pero la secuencia de acciones en sí, entrar en la banca en línea, introducir los datos, confirmar el pago, puede desmoronarse y convertirse en fragmentos totalmente inconexos. Puede quedarse atascado en un solo paso y dejarlo todo a medias, y más tarde ni siquiera recordar que intentó hacerlo. Por eso, si nota que su ser querido empieza a acumular facturas sin pagar, ha sido víctima de estafadores, o simplemente no puede manejar una tarea que antes le resultaba elemental, no es una señal de pereza o negligencia. Podría ser una señal de que su capitán interior está perdiendo el control del mando. Vamos ahora con la cuarta señal. Esta es una que suele desconcertar a mucha gente. Son problemas de visión que, fíjense bien, no tienen nada que ver con los ojos. La persona va al oculista, el médico le hace el examen y le dice: sus ojos están perfectos, tiene una visión del 100%. Y sin embargo, esa persona se queja de que no puede leer con normalidad, que choca contra los objetos, o que le cuesta mucho calcular las distancias. Por ejemplo, va a poner la taza y la deja fuera de la mesa, o no puede bajar bien las escaleras porque, para él, los escalones se funden en una sola superficie. Este es un síntoma muy engañoso, porque tanto el afectado como sus familiares piensan que el problema está en los ojos. Pero la realidad es que el origen está en el cerebro. La información visual la procesan áreas inmensas de la corteza cerebral, sobre todo las que se encuentran en los lóbulos occipitales. Cuando la demencia afecta a estas zonas, el cerebro simplemente deja de interpretar de forma correcta las señales que le envían unos ojos que, repito, están completamente sanos. Para entenderlo bien, pongamos un ejemplo. Imagine que sus ojos son la cámara, y su cerebro es el ordenador que procesa las imágenes que esa cámara capta. Si la lente de la cámara está bien, pero la tarjeta gráfica del ordenador se ha estropeado, en la pantalla usted verá una imagen distorsionada, artefactos visuales, o incluso nada en absoluto. Esto es exactamente lo que ocurre con la demencia. La persona puede ver un objeto, pero no puede reconocerlo. Mira su teléfono y no comprende qué es o para qué sirve. También puede tener problemas para percibir el contraste. Por ejemplo, un objeto blanco sobre un mantel blanco se vuelve invisible para esa persona. Otro síntoma habitual es la dificultad para orientarse en el espacio, incluso dentro de su propia casa, aunque la conozca perfectamente. Puede perderse al ir de una habitación a la cocina. No es un fallo de la memoria del recorrido, es un fallo en la percepción espacial. El cerebro, sencillamente,
No puede construir un modelo tridimensional de lo que le rodea. Debemos prestar mucha atención a este síntoma, ya que es particularmente peligroso y aumenta notablemente el riesgo de sufrir caídas y golpes. La persona puede tropezar o caer incluso estando en un lugar llano, simplemente porque el cerebro calcula mal la distancia al suelo. Podría quemarse fácilmente al intentar acercarse a la estufa o a una olla caliente, ya que no puede calcular correctamente esa distancia. Quienes le rodean pueden pensar que se ha vuelto torpe o descuidado, o que simplemente está despistado. Pero en realidad, esa persona vive en un mundo de imágenes visuales distorsionadas, donde las líneas rectas se doblan y las distancias cambian continuamente. Si su ser querido se queja de problemas de visión extraños, pero el oftalmólogo no encuentra ninguna patología o daño ocular, es una señal para que acuda de inmediato a un neurólogo. Este tipo de alteración visual puede ser característico de condiciones como la demencia con cuerpos de Lewy, o incluso de la atrofia cortical posterior, que es una variante de la enfermedad de Alzheimer. Por favor, no ignore nunca estas quejas o síntomas. Podrían ser la primera señal de una enfermedad grave. La quinta señal de alarma sutil, esa que a menudo se confunde con simple pereza o incluso con depresión, es la apatía y la pérdida total de la iniciativa. Ojo, esto no es un mal día ni un cansancio pasajero. Hablamos de una indiferencia profunda, que lo invade todo, ante aquello que antes les llenaba de alegría y les daba sentido a la vida. Quien adoraba la jardinería, de pronto deja de salir a cuidar sus plantas. El pescador empedernido ya no toca la caña. La aficionada al punto o ganchillo simplemente abandona las agujas y las lanas. Y si le preguntamos la razón, no pueden darnos una explicación clara. Sus respuestas son vagas, un simple «no me apetece», un «no tengo fuerzas», o peor aún, un «¿qué más da?». Puede pasarse horas sentado en el sillón, con la mirada perdida en un punto fijo, o simplemente cambiando los canales de televisión sin ningún objetivo. Ha perdido por completo la capacidad de iniciar cualquier actividad. Para conseguir que haga algo, es necesario empujarle, insistir y guiarle constantemente. Este es, de hecho, uno de los síntomas más comunes y, al mismo tiempo, más infravalorados de la demencia. ¿Y cuál es la diferencia clave entre esto y la depresión? Cuando uno tiene depresión, también pierde el interés por sus aficiones o pasatiempos, pero suele ir acompañado de emociones muy fuertes y negativas: pena, tristeza, sentimiento de culpa o desesperanza. La persona sufre mucho por cómo se siente. En cambio, con la apatía causada por la demencia, estas emociones pueden estar ausentes. La persona no está triste. Simplemente le da igual todo. Está vacía emocionalmente. Esto sucede porque la parte frontal del cerebro, los lóbulos frontales, está dañada. Esa zona es la que se encarga de la motivación, de fijar metas y de la fuerza de voluntad. Piense en esto como si su coche se quedara sin gasolina. Todos los sistemas están bien. El motor, las ruedas, el volante, todo funciona correctamente. Pero el coche no se mueve porque no hay combustible, no hay energía para arrancar. La apatía en la demencia es, precisamente, ese depósito de motivación vacío. La persona puede estar bien físicamente, pero carece de ese impulso interior para empezar a hacer cualquier cosa. Pierde completamente la capacidad de ocuparse a sí misma. ¿Por qué insistimos tanto en que no se deje llevar por esto? Porque la apatía conduce a un declive acelerado. El cerebro, igual que los músculos, necesita ejercicio constante. Cuando una persona deja de tener intereses, de leer, de relacionarse con otros o de resolver las tareas más sencillas del día a día, sus funciones cognitivas se deterioran a una velocidad preocupante. El aislamiento social y la falta de estímulo mental no hacen más que agravar la situación. Es muy común que los familiares cometan un error al pensar: que descanse, se lo ha ganado. Si no quiere hacer nada, no pasa nada. Pero en este caso, el reposo total es el peor enemigo.
En lugar de abandonar a la persona a su estado apático, debemos implicarla con suavidad, pero con firmeza, en cualquier actividad que le resulte accesible. Cosas tan sencillas como dar un paseo juntos, resolver un crucigrama o colaborar en la preparación de la comida pueden ser esa chispa necesaria que evite que el motor del cerebro se detenga por completo. No confunda nunca la apatía con la pereza. Es un síntoma de una enfermedad que se puede y se debe abordar. La sexta señal, que a simple vista podría parecer solo una manía o una costumbre extraña, tiene que ver con la repetición de ciertos comportamientos. La persona empieza a preguntar lo mismo una y otra vez, incluso si acabas de darle la respuesta. O cuenta la misma anécdota del pasado 10 veces en una sola tarde. También se manifiesta en acciones. Mover constantemente los objetos de un sitio a otro sin razón aparente. Pasear por la habitación sin rumbo fijo. Manosear siempre el mismo objeto. O ponerse a doblar y desdoblar servilletas una y otra vez. A veces esto llega al punto de la acumulación, cuando empiezan a traer cosas inservibles a casa, objetos que encuentran en la calle, y se niegan rotundamente a deshacerse de ellos. Desde fuera, esto podría interpretarse como una excentricidad, o incluso que lo hicieran para fastidiar. Pero, en realidad, este comportamiento suele ser la forma que tiene el cerebro de gestionar la creciente ansiedad y el desconcierto. Repetir una acción que les resulta familiar les da una ilusión de orden y control en un mundo que, poco a poco, les parece cada vez más incomprensible y amenazante. Profundicemos un poco más, ¿de acuerdo? ¿Por qué ocurre exactamente esto? En primer lugar, puede deberse a un fallo en la memoria a corto plazo. La persona pregunta algo, obtiene la respuesta, pero esa información no se fija en su memoria. Al cabo de un minuto, vuelve a formular la misma pregunta, porque, para ella, la está escuchando por primera vez. En segundo lugar, tiene que ver con el daño en las áreas cerebrales que controlan el cambio de tarea o la transición. El cerebro, por así decirlo, se queda atascado en una idea o en una acción, como si fuera un disco rayado, y no puede pasar por sí solo a la siguiente. A este comportamiento lo llamamos perseveración. Y en tercer lugar, como ya hemos mencionado, puede ser un mecanismo de autocalma. Cuando todo lo que rodea a la persona es confuso o parece hostil, una acción monótona y rítmica, como balancearse o pasar las cuentas de un rosario, ayuda muchísimo a bajar el nivel de estrés. Es exactamente igual a cuando un niño pequeño se chupa el dedo porque tiene miedo. ¿Cómo debemos reaccionar ante estas situaciones? El peor error que podemos cometer es ponernos nerviosos, enfadarnos o peor aún, decirle, «Pero si ya me lo has preguntado 1000 veces». Eso solo conseguirá aumentar su ansiedad y su confusión, e incluso podría provocar que se ponga agresivo. Debemos entender que él o ella no lo hace a propósito ni para sacarnos de quicio. La mejor estrategia, sin duda, es desviar su atención de forma sutil y amable. Si le hace la misma pregunta una y otra vez, respóndale con calma, como si fuera la primera vez. Después, intente cambiar de tema. Ofrézcale una taza de té o café, miren juntos alguna foto antigua o póngale su música favorita. Si notamos que realiza algún movimiento repetitivo, procuremos buscar una actividad diferente, pero más significativa, que utilice esos mismos movimientos. Por ejemplo, si está tocando o arrugando constantemente una servilleta, entréguele un ovillo de lana o hilo, y pídale que lo recoja o lo enrolle. Lo crucial aquí es no luchar contra ese comportamiento, sino entender la causa que lo origina, y redirigir toda esa energía hacia algo más positivo y constructivo. Y por último, la séptima señal, que puede resultar muy inesperada, está relacionada con nuestros hábitos más básicos, los cambios drásticos en la forma de comer. Hablamos, sobre todo, del deseo irrefrenable por lo dulce. Piense en alguien que nunca ha sido goloso, que siempre ha sido indiferente a los postres, pero que de repente empieza a devorar dulces,
pasteles y chocolate en cantidades exageradas. Incluso puede llegar a esconder estas chucherías, comiéndolas a escondidas. O puede que empiece a echar azúcar a platos donde no tiene sentido, por ejemplo, en la sopa o en la ensalada. Ojo, esto no es un simple capricho gastronómico. Los especialistas lo asocian con varios factores importantes. Primero, en algunos tipos de demencia, especialmente en la enfermedad de Alzheimer, pueden atrofiarse las áreas del cerebro responsables de la sensación de saciedad y del control del apetito. La persona sencillamente no es capaz de parar de comer. Segundo, también puede haber un cambio en la percepción del gusto. La comida empieza a parecer sosa, y solo los sabores muy dulces o muy salados son capaces de generar placer. Aparte del apetito desmedido por lo dulce, podemos encontrar otras rarezas en los hábitos alimenticios. Por ejemplo, alguien puede empezar a ingerir objetos que no son alimentos. Este peligroso trastorno se conoce como pica. Podrían intentar comer jabón, tierra de macetas o incluso estropajos y esponjas de cocina. Esto sucede porque el cerebro deja de identificar correctamente los objetos y su función o uso. De igual forma, el proceso de comer en sí puede verse alterado por completo. La persona podría olvidar cómo utilizar los cubiertos, llegando a comer directamente con las manos. Puede olvidar que acaba de comer y exigir comida de nuevo, tan solo 5 minutos después de la última comida. O, por el contrario, podría perder totalmente el interés por la comida, ya sea porque no siente hambre o porque simplemente olvida la necesidad de alimentarse. Todo esto conlleva graves problemas de salud: aumento o pérdida drástica de peso, riesgo de asfixia o atragantamiento, desarrollo de diabetes y otras complicaciones serias. Por lo tanto, cualquier cambio radical e inexplicable en la conducta alimentaria debe servirnos de alerta. Hay algo crucial que debemos entender. Estos cambios en la alimentación no son un capricho, ni un signo de mala educación o de que estén mimados. Son, en realidad, un síntoma directo de una enfermedad cerebral. Si su familiar mayor empieza a comer solo dulces, evite regañarle o intentar quitarle las golosinas a la fuerza. Eso solo generará más conflicto y tensión. Lo mejor es intentar sustituir esos dulces menos saludables por alternativas más beneficiosas: fruta fresca, frutos del bosque, frutos secos, o algún tipo de pasta de fruta sin azúcares añadidos. Ofrezca la comida más a menudo, pero siempre en porciones muy pequeñas. Si tienen dificultad para usar los cubiertos, prepare alimentos que puedan comerse fácilmente con la mano, como por ejemplo croquetas pequeñas, mini hamburguesas o palitos de verduras. Y lo más importante, supervise siempre la seguridad en la cocina. Retire de su alcance todos los productos de limpieza y cualquier objeto no comestible. Recuerde, los cambios en la alimentación no son una simple manía. Son una señal diagnóstica crucial y un aspecto fundamental que necesita toda su atención y supervisión para garantizar el bienestar y la salud de su ser querido. Así que, vamos a resumir. Hemos analizado 7 señales ocultas o indicios sutiles que podrían estar anunciando el inicio de la demencia. Estos son: cambios en la personalidad, la pérdida de empatía, dificultades para manejar las finanzas y planificar, problemas de visión no relacionados con los ojos, la apatía o la falta de iniciativa, conductas repetitivas y, por último, cambios drásticos en los hábitos alimenticios. Como pueden ver, la situación es mucho más compleja que un simple olvido. Estos síntomas son engañosos porque es fácil atribuirlos a otras causas. Pero ahora, ustedes ya cuentan con la información clave. Lo más importante que deben recordar es esto: si notan una o varias de estas señales en ustedes mismos o en un ser querido, no deben entrar en pánico ni intentar autodiagnosticarse, pero tampoco las ignoren. Es el momento de acudir al médico lo antes posible, a un médico de cabecera, un neurólogo o un psiquiatra. Un diagnóstico temprano no curará la enfermedad, pero sí permitirá iniciar un tratamiento a tiempo que puede retrasar su avance, mejorar significativamente la calidad de vida
y darles a usted y a su familia ese tiempo valioso para prepararse y adaptarse. Gracias por haber visto este video tan importante hasta el final. Si consideran que esta información es útil, por favor, denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Y no olviden contarnos en los comentarios si han notado cambios similares en sus seres queridos. Su historia podría ser vital para que otros no pierdan tiempo. Cuídense mucho y cuiden de sus familias.